Hola, buenos días. Bueno, en este vídeo voy básicamente a mostrar y explicar cuál ha sido mi experiencia como alumno de prácticas en la Escuela Sagrada Familia, ubicada en Andújar. Y bueno, aquí como podéis ver en la pantalla, mi coordinadora de prácticas ha sido la subdirectora del centro. Gracias a ella pude bueno, ella me facilitó todo lo necesario para formalizar esas prácticas y luego como tutora a la hora de el trabajo del día a día, de estar en la clase y demostrarme, bueno, lo diferente a grupo, clase, el alumnado, etcétera, fue Ana María Pericet, la verdad, muy buena experiencia con ella, con ambas, la verdad, pero sobre todo con mi tutora, que ha sido con la que más interacción he tenido, más he trabajado en el día a día y bueno, pues en la siguiente slide. Bueno, aquí tengo un poco la estructura de esta presentación, cómo la voy a hacer, ¿de acuerdo? Bueno, primero hablaré de la presentación del centro y contextualización del mismo para mostraros las particularidades de esta institución, de sobre todo la importancia de la ubicación y de los diferentes estratos sociales que he podido encontrar dentro del centro y cómo afectan a las diferentes formas de ver, interactuar, evaluar y poner en marcha las diferentes metodologías a la hora de trabajar con el alumnado. Luego hablaré de las actividades que he realizado con los diferentes grupos clase, de qué resultado he tenido, cómo lo he enfocado y bueno, por último hablaré un poco de mi conclusión a nivel más personal de cuál ha sido mi experiencia en el centro, qué ha sido lo que he sacado en claro y bueno, dar un poco una valoración general de mi experiencia en este poco más de un mes, pero bueno, ha sido la verdad que muy fructífera, ya lo adelanto, y en general muy buena, la verdad. He tenido una gran experiencia en este centro, así que bueno. Bueno, primero como presentación y un poco para abrir el contexto de cuál es el centro SAFA eh, y cuáles son sus principales características, ¿vale? Bueno, primero, como podéis ver aquí en esta imagen, está ubicado prácticamente en lo que es el centro urbano de Andújar. Está, la verdad, que bastante bien ubicado, tiene todo tipo de facilidades al lado, tanto como Mercadona, tiendas, papelería, cafeterías, restaurantes. La verdad que está eh, muy bien ubicado en el sentido de que tiene muchísimas facilidades, no solo para el alumnado, sino también para los profesores. Que bueno, ha sido habitual, por lo menos bajo mi experiencia, el aprovechar ese desayuno cuando hemos podido, ese recreo, para ir al desayuno y bueno, interactuar un poco más con los profesores, pedirles su opinión acerca de muchas cosas que creía interesantes. Bueno, también hay que decir, muy importante, que es un centro cristiano con una gran relevancia y trayectoria religiosa. Son jesuitas. Esto lo podemos ver eh, sobre todo en la primera etapa del alumnado, en primaria. Es normal que antes del inicio de la clase realicen algún tipo de oración, ¿vale? Eh, sí que es cierto que en las educaciones posteriores de secundaria, ciclo formativo, es algo que ya no es tan común. Si alguien lo quiere hacer, por supuesto, se ve libre, pero en ningún momento ningún profesor va a obligar a nadie a absolutamente nada con el tema teológico, ¿vale? Sobre todo con edades más avanzadas eh, en el entorno clase, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que a ellos le dan mucha importancia a esos valores cristianos a la hora de entender el centro, cómo debe funcionar, cuáles son sus normas y cómo dirigirse al alumnado y viceversa, cómo el alumnado debe entender la vida dentro del centro y por supuesto fuera, ¿no? Bueno, también quería destacar algo que desgraciadamente sucedió hace poco menos de un año, que fue que desgraciadamente hubo un gran incendio en este centro, con la tan mala pata, por así decirlo,
que la parte que se incendió fueron todas las aulas enfocadas a la parte práctica de los ciclos formativos, especialmente de mecánica, electrónica, y bueno, fue un accidente desafortuito en el que, bueno, fue meramente accidental, ¿vale? A causa de justamente de unas reparaciones. Y bueno, desgraciadamente gran parte de los talleres de trabajo, mucha maquinaria que vale mucho dinero, ordenadores, equipo de aula, se perdió, la verdad. Y bueno, el centro a día de hoy está haciendo un enorme esfuerzo para paliar estas pérdidas, que bueno, sobre todo con ese esfuerzo viene de la parte del profesorado, de la docencia, en el que ellos se implican y van un pasito más allá para poder subsanar esa pérdida que se produjeron. Y bueno, también destacar que bueno, el centro posee una gran diversidad de alumnos, de diferentes etnias, la verdad. Podéis ver gitanos, podéis ver magrebíes, podéis ver marroquíes, podéis ver argelinos y por supuesto mucha gente de la propia provincia de Jaén, de la localidad de Andújar. Y bueno, la verdad que es muy bonito ver la integración social que se produce con los diferentes estratos sociales, con, que teniendo en común todo un único objetivo, que es su educación. Bueno, la actividad que realicé en mi experiencia, bajo mi práctica, fue con el alumnado de robótica, entre otros, pero bueno, en este caso creo que el más destacable y con el que más punto puedo explicar es con este. Fue la actividad más larga, más extensa. Y bueno, el objetivo que tenía, estábamos en la parte de autoconocimiento, currículum vitae y de cara a la salida profesional, porque claro, esta actividad era ya de cara a final de curso, ¿vale? Prácticamente estaban ya con todas las semanas hechos y a un apartado muy útil, pero que sí que es verdad que se tendría y que se tiene que dejar y que hemos dejado para el final de curso. El objetivo era enseñarles cómo sería un currículum vitae competitivo. Esto lo he hecho a través de una clase magistral, enseñando ejemplos incluso en mi propio currículum vitae, en el que yo, que tengo experiencia en el sector privado ya de varios años, le he dicho cuáles han sido unos tips, unos consejos a la hora de buscar trabajo, cómo se desarrollan la entrevista, qué es lo que buscan los entrevistadores en un trabajador, en un posible candidato, cómo estructurar tu currículum, mm, si deben tener varios tipos de este currículum, y bueno, dónde poder aplicar para los diferentes trabajos. Esto ha sido ya el pasito siguiente al previo en el que trabajamos el autoconocimiento, ¿vale? Para esto desarrollé, bueno, le hice que desarrollaran una matriz DAFO y CAMI, la cual consiste la matriz DAFO en identificarse a uno mismo con las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se presentan de uno mismo, y luego con la matriz CAMI, un poco la matriz DAFO 2.0, en la que ellos corrigen, mejoran, evalúan todos estos aspectos, tanto positivos como negativos, para ver qué deben de hacer para mejorar esas partes malas y qué medidas deben tomar para seguir mejorando su punto fuerte, ¿vale? La verdad que he tenido me he quedado con un muy buen sabor de boca con esta actividad. Los alumnos desarrollaron ambas matrices de manera bastante correcta, por lo general, algún que otro fallo, pero y de hecho en algunos aspectos, sobre todo los negativos, les costaba encontrarlo, no es algo fácil de desarrollar, pero bueno, primeramente fue una explicación de cuáles son los contenidos más esenciales, luego a través de interacciones de uno a uno con el alumnado, le fui preguntando cómo ven los diferentes apartados, qué visión tienen ellos de esto, eh, qué sienten que es lo más importante dentro de un currículum, y sobre todo que descubriesen qué es lo que les interesa y qué es lo que no. Sobre todo de cara al día de mañana, que ellos ya lo tienen muy cerca, el salir al mundo laboral. Así que bueno. Y por último, como evaluación de esto, pues bueno, fue la propia corrección de ambas matrices, tanto de la Dada Fuego como de la Kami. Individualmente me senté con cada uno para ver cómo se desarrolló. Y bueno, con el último paso de todo fue el examinar el currículum vitae que ya tenían hecho cada uno, ¿vale? Porque sí que es verdad que ya
fue algo bastante positivo. Ellos ya estaban interesados en el tema laboral, ya tenían cada uno su currículum hecho, así que fue más un asunto de prácticamente corregir esos currículum que ya traían hecho. Y bueno, ya terminando la presentación como conclusiones, pues bueno, que el centro SAFA presenta un alumnado muy diverso, de diferentes orígenes, con diferentes formas de entender la vida, actitudes muy diversas, en las que en cada clase tiene uno que cambiar el chip y reestructurar cuál es tu forma de dar clase. Para esto es súper importante identificar los diferentes patrones de clase, de cómo interactúan el alumnado, qué tipo de comunicación es la más efectiva a la hora de hablar con ellos. Por supuesto que el bajarse de esa formalidad y ir un pasito más allá, saltar esa barrera de alumno, docente, creo que me ha ayudado muchísimo a la hora de poder tener una buena comunicación con ellos. Muchas veces ha sido simplemente a la hora de terminar la clase, en estos 5 minutitos que hay entre clase y clase, preguntarle qué tal le va la vida, cuáles son sus objetivos, si viven por aquí, qué hacen fuera de clase, etcétera. Es verdad que están son muy conscientes de la importancia de su estudio a la hora de conseguir luego un buen trabajo, y sobre todo tenían mucho interés en saber cuáles son esos aspectos más importantes a la hora del día de mañana, ser una persona destacable para conseguir un buen empleo. La clase magistral creo que viene muy bien conjuntada con un debate a posteriori o incluso anteriormente, para abrir debate, ¿no?, con el alumnado, que cada uno exprese su opinión para luego yo dar la visión que yo creo más acertada, más correcta. Y bueno, creo que es un ejercicio que le aumenta la posibilidad de esa reflexión que hace interiormente cada uno. Y pues bueno, la verdad que en general una experiencia muy enriquecedora, muy buena, alumnado en muchos casos brillante, con grandes capacidades y que le veo con muchísimo potencial a todo y cada uno. Así que bueno, un placer y espero que os haya ido bien.